Bereshit bara Elohim et asamay beet aretz. Bearet estaba tohu babuhu y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Capítulo número 14 del testimonio del Espíritu. Precisamente en el capítulo 2 del Evangelio Eterno. Vamos a hacer una lectura general del capítulo 2 y conforme a la gracia de nuestro Mesías operando en mi vida, así testificaré o testificaremos en este día. Al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Yehoshua. Estoy leyendo en una Reina Valera 60. Y fueron también invitados a la boda Yehoshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yehoshua le dijo, no tienen vino. Yehoshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yehoshua le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú te has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Yehoshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Yehoshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Yehoshua y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Yehoshua había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Yehoshua mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Como siempre les digo, que debemos leer personalmente el Evangelio, cada capítulo, leerlo detenidamente, si es posible, más de una vez, porque siempre, conforme a la gracia y a la voluntad de Elohim, las palabras tomarán vida en nosotros
las palabras, la voluntad de Elohim se visualizará en nosotros. El entendimiento, conforme podamos recibir, se abrirá en nosotros. Pero esta es la luz, esta es la verdad. Este capítulo 2, mirado un poco desde arriba, si así pudiéramos decir, porque concatena un capítulo con otro, es la continuación del primer capítulo, donde se están contando los días de la primera semana de la redención, de la primera semana de la manifestación del Cordero de Elohim y del Hijo de Elohim. De manera que en el capítulo 1 está los 4 primeros días, no se mencionan el quinto y el sexto día, ya hemos explicado esto, y salta al tercer día, es decir, al séptimo día semanal, al séptimo día de la primera semana de redención. Y que este séptimo día de la primera semana de redención nos conecta con el Génesis, con el momento en que Elohim forma al hombre, que es lo que está haciendo ahora, formándonos del polvo de la tierra, nos ha escogido y nos está formando ahora para que podamos verdaderamente tener la imagen y la semejanza de Él. Es lo que por medio del Mesías Elohim está haciendo ahora con nosotros. Nos está formando como formó a Adán del polvo de la tierra. Ahora lo que está es formando en nosotros su imagen y su semejanza. Hay que decir que este día también séptimo, aunque es el día de reposo de las obras de creación, sin embargo el Mesías dijo: mi Padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo. De manera que se acabó con la obra de creación, pero no se ha acabado con la formación del hombre, no se ha acabado con la obra de redención. Por lo tanto, tanto el Padre como el Hijo aún continúan trabajando, porque no vemos la obra de creación si está terminada, pero no vemos, no visualizamos la redención, no visualizamos que verdaderamente millones y millones de personas hayan sido redimidas. Así que lo que está haciendo el Padre, lo que está haciendo el Hijo, el Padre por medio del Hijo, es llevar adelante, consumar la redención para todos aquellos que la han recibido, para todos aquellos que la recibirán. Así que, hermano, es importante decir que esto ocurre, este capítulo, en el séptimo día de la semana, un día que se presta para realizar un banquete de bodas, pues es el día del reposo, y conformar un nuevo matrimonio, es decir, el mismo que se conformó en Edén, cuando Elohim forma a Adán del polvo de la tierra y no se halla ayuda idónea para él, y ahora y se forma a Eva del costado, de su costado. Ahora es precisamente lo que está ocurriendo. Si vemos que en esta boda se menciona a los invitados, a la madre de Yehoshua, como ya vimos, como la madre de todos los vivientes, ella debe estar ahí, porque se está conformando un nuevo matrimonio. Está Yeshua y sus discípulos, está el esposo, está el maestresala,
pero no se menciona a la novia. ¿Por qué? Porque esa novia es la que está formándose ahora del costado traspasado del Mesías. Esa novia es la que precisamente hacen de mirar, de recibir y de creer en el Mesías traspasado. Así que esto ocurre también en el conforme al testimonio de Génesis, el día séptimo, el hombre cae en un sueño profundo y precisamente en el testimonio del Evangelio, el Mesías es llevado al sepulcro antes de que comenzara el Shabbat de los judíos, es decir, de la fiesta, en este caso del día 15 de la Pascua de los judíos, porque el 14 se sacrificaban los corderos, pero el 14 es la Pascua de Elohim y el 15 es la Pascua de los judíos, que ellos celebran la salida de Egipto. Pero nosotros hacemos memoria de la muerte del cordero el día 14. Ahora bien, el día séptimo, este día séptimo 15 de Abib, es decir, del mes de la Pascua, el Mesías fue, antes de que comenzara, fue llevado al sepulcro. De la misma manera, el día séptimo semanal, después del día séptimo semanal, él estaba todavía, el día séptimo semanal, estaba en el sepulcro y el primer día de la semana, pues dio la señal de la resurrección. Así que, hermano, miremos qué profundidades hay solamente en el principio de este capítulo cuando se dice al tercer día. Pero también al tercer día nos conecta con una profecía que dice que después de 2 días nos daría vida. Es decir, que hay una profecía donde después de 2 días Él nos daría vida. Y aquí está cumpliéndose también esta palabra. Por eso le digo que al analizar cada palabra del Evangelio, a veces tienen más de un significado. Se está cumpliendo el tercer día después de 2 días, que es el tercer día de la resurrección, y se está cumpliendo, al decir el tercer día, se está cumpliendo una cuenta que viene del capítulo número 1 y que aquí concluye con el día, con el séptimo día. Y que todo esto nos conecta con el principio, con Bereshit, pero ahora desde la perspectiva de la redención. Ya hemos hablado acerca de la madre del Mesías desde la perspectiva de que el Mesías es la palabra de Elohim que se hizo hombre, es la expresión, es el logo, es la expresión misma de el espíritu que no podemos ver. El aire no tiene forma, el viento no tiene forma, el viento, como decir, sí, no tiene forma. Sabemos que a veces el viento es fuerte, sabemos que el viento es débil, pero la mejor expresión del espíritu, lo que sí sabemos del viento es que el viento se mueve y no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Y que este capítulo, miren cuántas profundidades encierra, y cómo la palabra va tejiendo. Por eso dice: la suma de tu palabra es verdad, porque toda la palabra de Elohim se va concatenando. Piense que en este caso la boda se celebra en Caná de Galilea y que la madre, en este caso, es una de las figuras principales en esta boda. Aquí hay otro trasfondo, y es que en el capítulo 1 se menciona a José como el padre del Mesías, y que en la cosmovisión judía, en la teología judía, el padre, eminencia, el padre es el que da tribu. Así que
Padre es el Padre del unigénito del Mesías y se le da también esta preeminencia. Es decir, que en este capítulo 1 eso se pone de manifiesto, pero en el capítulo 2, sin embargo, se le da la preeminencia a la madre, porque la mujer fue formada posterior del hombre. No es como decir algo que exime a la mujer, sino que en la creación el hombre fue formado primero y la mujer después. Así que en la teología del Evangelio, esta palabra, pues esto se pone de manifiesto de que la mujer es formada después, pero que tiene también su lugar en la redención. Y en este caso ella aquí ocupa un lugar predominante en la redención, por cuanto es la continuación del ministerio de Eva, es decir, la continuación de la obra del Espíritu en una mujer que estaba profetizada y será llamada mujer. Es algo profético para el futuro, y que esa palabra se está cumpliendo en esta mujer, a la cual se le está siendo llamada mujer por el Mesías, y que ocupa un lugar predominante, no ya así el Padre, que tenía el lugar predominante en la creación, en el caso del hombre. Ahora es la mujer la que toma el papel primordial en la redención, y en este caso ella como la madre de los vivientes, como aquella mujer que ve el ministerio profético del Mesías y que, como decir, produce este ministerio profético del Mesías. Pues ella lo que Juan hizo fue identificarlo para que Israel lo conociera, pero ahora la madre de los vivientes lo que hace es que se revele verdaderamente el ministerio profético del Mesías. Y es donde ocurre este acontecimiento. Hay una profecía que estaba buscando, que me parece que es de Jeremías, donde dice: se llenarán estas tinajas. Y ciertamente esa profecía se estaba cumpliendo aquí en el Evangelio, donde las tinajas no solo se llenan de agua, sino que el agua es convertida en vino. Ayer, viendo un canal, ese canal se llama Un Rudo Despertar, de Michael Root. Este canal un poco trata este tema de las tinajas, y aunque no es un canal que sigo normalmente, porque como digo, lo miro todo, pero escudriño y escojo lo que me es para mí de mi edificación, lo que me sirve. Y él hablaba acerca de estas tinajas, y que sería para un judío, para un miembro del sacerdocio, en este caso, donde estaban estas tinajas, eran una persona que practicaban el rito de la purificación conforme a los judíos. Por supuesto que estas tinajas, ser usadas en el rito de la purificación, pues llenarla de vino, un poco que como les decía, la presencia de estas 6 tinajas de agua
en este hogar donde se estaba celebrando la boda, pues denota que estas eran personas que practicaban el rito de la purificación, porque así dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Esa palabra nos dice mucho. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cuando vamos al griego, realmente esta palabra cántaro es metretas. Las metretas eran unas medidas de volumen, de líquido en este caso, que cabían en cada una 22 litros, en este caso de agua. Es decir, que estas tinajas, la capacidad de ella era de 3 metretas. Y las metretas, cada una, eran una medida de 22 litros. Quiere decir que cada tinaja tenían una capacidad de 3 metretas y por supuesto 66 litros de agua. Cuando usted tenga una Biblia en su mano, mire al final de la Biblia un grupo de medidas, de tablas de equivalencias en las medidas que se dan, y allí usted va a encontrar que la metreta es igual a 22 litros. Así que cada una de estas tinajas tenían un volumen, una capacidad de 66 litros de agua, y eran 6 tinajas. Así que eran 6 tinajas con 66 litros de agua que fueron convertidas en vino. Pero como les decía, esta boda se está celebrando en una casa donde practicaban el rito de la purificación conforme, es decir, practicaban la purificación conforme al rito que practicaban los judíos. Es decir, era una práctica de los judíos este tipo de, cuando dice de los judíos, significa que había más tradición que el mandamiento de Elohim. Cuando dice la Pascua de los judíos, es la tradición que ellos celebran y no precisamente cumpliendo el mandamiento o la palabra de Elohim, que decía que había que sacrificar el cordero de la Pascua el día 14. Entonces, esto nos da a entender que estas personas practicaban la tradición religiosa que en los tiempos de la manifestación del Mesías, pues se practicaba comúnmente. Esto es como hoy, que las prácticas religiosas tienen cierta característica y todo el mundo la ve normal como algo que verdaderamente es de Dios. Un templo, un pastor, un sacerdote, las ofrendas, las actividades que se realizan de adoración, de culto, entre otras. Es decir, que eso se ve normal en nuestra sociedad de hoy, porque es, como decir, la práctica religiosa de estos días, pero no significa que esa práctica religiosa sea precisamente el mandamiento o la palabra de Elohim. De la misma manera, estas personas que tenían estas 6 tinajas en ese lugar, pues practicaban, como dice aquí, en estas 6 tinajas de agua, de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Así que, hermano, eran tinajas que todo lo que se usa en la religión, las personas lo tienen como algo, como decir, de respeto, algo de adoración, algo de que está separado para Dios.
yo practiqué no el rito de la purificación con 6 tinajas, sino de tener ídolos, de adorarlo, de postrarme ante él, de tenerlo como algo sagrado, de un respeto de las cosas que tenía, que yo le ponía y demás. Sin embargo, eso no significaba de que estaba haciendo las cosas conforme a la palabra de Elohim, conforme a la voluntad de Elohim, sino que era conforme a una tradición que yo estaba aprendiendo o que había aprendido en el mundo porque veía a otro, pero que también la tenía como algo muy mía porque practicaba cosas que nacían de mí. Esa es la realidad del lugar donde se está celebrando esta boda, y es aquí donde quedan un poco encubiertos a nuestros ojos, porque la tradición a veces encubre nuestros ojos y vemos muy normal todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, cuando el Mesías le dice que llenen estas tinajas de agua, hasta ahí todo es normal. Los sirvientes, cuando la madre dice, haced todo lo que os dijere, ellos entienden que están delante de un profeta, de alguien que tiene una cierta autoridad. Además, quien lo está diciendo tiene un lugar de preeminencia en esta boda, y obedecen y hacen lo que él les dice. Llenaron las tinajas de agua y ahora le dice, saquen y llévensela al maestresala. Y es el maestresala el que cuando la prueba, pues corre rápidamente al novio y les dice que todo el mundo da el mejor vino al principio del banquete, y que luego que ya las personas han tomado un poco, pues saca el vino inferior, pero que él había hecho diferente. El mejor vino, lo había dejado para el final. Ahora, lo que el maestre Sala no sabía era de dónde había salido el vino. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, él llamó al esposo y le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es decir, que si el maestresala hubiera sabido de dónde sale el vino, que eran de las tinajas que estaban destinadas a la purificación conforme al rito de los judíos, se hubiera creado un problema que, por supuesto, el evangelio no trata con la incredulidad humana, es decir, trata con la incredulidad humana, pero la perspectiva mesiánica, la perspectiva de la redención y la perspectiva que de alguna manera queda oculta a nuestros ojos por nuestras propias tradiciones, y es que el Mesías está rompiendo con el rito, con esta tradición de purificación de los judíos. Él está rompiendo con eso y de algún modo está profanando, está quebrantando esa tradición al coger estas tinajas, llenarla de agua y convertir el agua en un vino para darle a una boda. Por eso les digo que la tradición no nos permite ver, visualizar a veces, porque encerramos al Mesías en nuestras tradiciones, en nuestra manera de pensar, y no en la verdad que Él es, en la verdad del Evangelio. Es por eso, hermano, que es necesario recibir el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el testimonio del Espíritu, aun cuando nosotros somos un filtro, para decirlo de alguna manera, somos un filtro no de piedra, sino de tierra,
pues un poco la verdad se distorsiona, pero de alguna manera tratamos de expresarla. Y les decía que esto queda oculto a nosotros porque no lo visualizamos. No vemos que Él está rompiendo con tradiciones humanas desde que comienza la semana de redención. Él está rompiendo con tradiciones y está poniendo en el justo lugar a cada cual, en el justo lugar del hombre. ¿Y cuál es la función del hombre en la redención? Pero ¿cuál es la función de la mujer en la redención? Que es visualizar el ministerio profético del Mesías y dar oportunidad para que ese ministerio profético se manifieste. En el capítulo 4 hay una mujer con mucha tradición, una mujer samaritana, mucha tradición religiosa. Ella va a este pozo y el agua de este pozo es el pozo de Jacob, el pozo que Jacob le dio a su hijo José en heredad. Y beber de este pozo era algo que traía el pasado místico, el pasado religioso, y que por supuesto ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob fueron personas religiosas, sino personas que tuvieron un encuentro con Elohim y que obedecieron la palabra de Elohim en cada momento. Eran hombres, pero tuvieron una relación personal. Así que de nada este pozo era algo tradicionalista, sino que esa tradición la sumaron los hombres a la verdad, a la relación, a la comunión que tuvieron los patriarcas con Elohim por medio del Mesías. Y ella va a este pozo y allí el Mesías es donde le pide de beber. Y ella le dice, fíjense cómo ella está manifestando su tradición religiosa y que es una tradición que está en conflicto con los judíos. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Él les dijo, si conocieras el don de Elohim y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa agua viva, un agua cualquiera, no se puede convertir en vino, sino que esa era un agua de vida. Era un agua que estaba tomando vida por la palabra de Elohim y por eso se convirtió en vino. Pero ahora él le está ofreciendo esta agua de vida a la samaritana y está rompiendo la tradición de ella, la tradición religiosa de ella en torno a este pozo y a la relación entre judíos y samaritanos. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Josué y le dijo, cualquiera que bebiere de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que él se hace a sí mismo una fuente de agua de vida. Si no fuera esa fuente de agua de vida, pues no se la hubiera ofrecido a la samaritana, ni hubiera podido convertir el agua en vino. Pero veremos que cuando él le dice esto, dice, pues el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Será en él una fuente que salte para vida eterna. Será en él. ¿Quién le está hablando a ella? El Padre. El Espíritu es el que le está hablando y le está diciendo que el agua que él le dará
será en él, es decir, en el Mesías, donde él habita, en el cuerpo donde él habita, una fuente que salte para vida de agua, porque cuando le traspasan el costado, de su costado sale agua y sangre. Y por supuesto el Espíritu es el que da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Porque a pesar de eso, para ella era un fastidio hasta cierto punto venir de donde ella vivía hasta este pozo a sacar el agua. Además, para saciar su sed verdaderamente, aparte de la tradición religiosa. Él les dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Y Josué le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Una cuenta: la mujer había tenido 5 maridos, y el 6º marido, el que tenía en ese momento, no era su marido. Es decir, que aquí se cuentan también 6 maridos, lo que contabiliza el Mesías en esta mujer. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ven, hermano, cómo la mujer en la redención tiene un papel fundamental, y es cuando encuentra, cuando visualiza al Hijo de Elohim, pues esta hace que el ministerio profético del Mesías se ponga de manifiesto. Ese es el papel de la mujer en la redención. Exaltar el ministerio profético del Mesías en su diario andar, resaltarlo, hacer que se manifieste el ministerio profético del Mesías en su contexto de vida. Pero ella dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Ella está hablando con un judío. Y por supuesto, el contexto de la conversación es de una mujer samaritana con un judío. Y ella le dice: nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Está sacando también a luz la tradición de los samaritanos. Y le dice Josué: mira, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo mismo que estaba ocurriendo en aquella boda, que aquellas tinajas de piedra eran para la purificación conforme al rito de los judíos. Ahora él le está diciendo que la adoración ya no es conforme ni al rito de los judíos ni a la tradición de los samaritanos, y que había llegado la hora. ¿Cuál hora? La hora en que el Mesías venía a remover todas las cosas que estaban, como decir, como ella dice. Vamos a leer para que podamos entender lo que le quiero decir. Dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación, he leído, aquí dice, viene de los judíos, pero en un original griego leí que estaba entre los judíos, que la salvación estaba en medio de los judíos, quered.
Él estaba en medio de los judíos y los judíos lo dieron como extraño, no como un hermano, no como uno semejante a ellos mismos, sino que estando en medio de ellos, ellos no lo conocían, no lo recibieron. Eso fue lo que dijo Juan: en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen, pero cuando él se manifestó realmente, pues ellos no lo quisieron recibir como lo que era, como el Cordero de Elohim, como el Hijo de Elohim y como el Rey de Israel. La salvación entre los judíos está, mas la hora viene y ahora es, fíjense que está hablando de la hora, aquella hora que él le está diciendo a la mujer de la boda, que en este caso aparece como la madre de los vivientes. Ahora esta le está diciendo que ya la hora llegó, la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no conforme a las tradiciones religiosas de los judíos, ni de los católicos romanos, ni de nadie, sino conforme a la voluntad de Elohim, conforme a la verdad, en espíritu y en verdad. Es decir, que la adoración que el Mesías nos está llevando es a la adoración en el corazón, en el espíritu, en lo interno, no como una manifestación externa para que la gente sepan que yo voy a un lugar, para que la gente sepan que yo voy, que soy, que creo en Dios, para que la gente sepan que yo amo a Dios y voy a ese lugar y manifiesto y hago ostentación, porque se hace ostentación de esa fe, se hace ostentación, uno se siente orgulloso de participar, de ser parte de estos rituales religiosos. Y el Señor está rompiendo con eso y está diciendo que la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque Él conoce el corazón de cada uno y no se lleva por la apariencia, no se lleva por las cosas externas con lo que queremos manifestar. Manifestamos, hacemos una imagen externa que para nosotros es la mejor, es la buena, pero el corazón solamente lo conoce Él. Dice, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Ella lo vio como un profeta, pero ahora lo empieza a visualizar como el Mesías. Fíjense que una cosa es el ministerio profético del Mesías y otra cosa es el Mesías en su obra integral. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, como se conoce hoy en la tradición religiosa, es Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Josué le dijo: yo soy. Aquí está invocando el nombre. Yo soy el que habla contigo. Es a esta mujer samaritana la primera persona que Él le declara abiertamente que Él es el Mesías, porque a otras personas sencillamente le decía: ¿tú crees que yo soy el hijo de Adán, el hijo del hombre? También le decían: crean por las señales, si no creen la palabra, crean las señales, para que se dieran cuenta, como Él decía, que yo soy, para que se dieran cuenta que Él es el Mesías. Y Él le dice abiertamente: yo soy el que habla contigo, refiriéndose a lo que ella está diciendo. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará
todas las cosas. Y él le dice, yo soy. Bien, no dice, yo soy el Mesías, pero le dice, yo soy. Está afirmando que a que ella se refiere, él es el que habla contigo. Fíjense que aquí el Padre está hablando y siempre dando testimonio de quién, de su Hijo. Él es el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Entonces, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? ¿Por qué? Porque ellos sabían que había un problema entre judíos y samaritanos. Y ellos cuando ven esto se maravillan de que él esté hablando con esta mujer. Es ahí donde está el kit. Número 1. Está hablando en privado con una mujer. Pero ya él puso el punto. El punto que los ángeles son testigos. Todo el universo es testigo de que él le está diciendo, ve y busca a tu marido. Para que no quede duda. Para que el diablo no tome lugar. Por eso es que el Hijo de Dios tiene que siempre proclamar algo que lo sitúe en el contexto para tomar distancia, para evitar el pecado, para evitar que Satanás tome ventaja y cree un falso testimonio que puede destruir la vida de un hijo de Dios. Así que, hermano, no solo es no pecar, sino dar lugar a una apariencia de pecado. Si un ejemplo hipotético, si un hombre está comiendo solo con una mujer casada, está dando una apariencia de pecado, aunque no haya nada entre ellos. Es por eso que él pone el punto, ve y busca a tu marido, y le hace ver la condición de su corazón. Pero los discípulos en este caso, aunque se maravillan de esta situación, no hablan nada, no juzgan, no lo acusan. Oye, ¿qué hace hablando con una mujer samaritana? Y que por supuesto quizá la apariencia de ella, no sé cuál era, no lo dice. Pero él le dice que ella había tenido 5 maridos y que ahora tenía, no era el de ella. Así que ella había tenido 6 maridos. Y le dice, busca el tuyo. Entonces la mujer dejó su cántaro. Es decir, una metreta que ella llevaba y que era de 22 litros de agua. Eso pesa, hermano, porque un pomo que coge 20 litros de agua realmente es pesado. Por eso ella dice, para yo no tener que venir más a este lugar a buscar el agua, dame de esa agua. Porque realmente cargar 22 litros de agua no es fácil y mucho menos para una mujer. Sin embargo, esta mujer tenía que hacer eso. Entonces dice que la mujer deja su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Aún ella tiene su duda, pero, o quizás ya ella sabía que era el Mesías, pero ahora deja a los hombres que ellos mismos descubran por ellos mismos quién era esta persona. Ella solamente le dice, un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Josué le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Cuál obra? La obra de redención que culmina con su muerte.
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí que os digo, abrid vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos creído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjense lo que desató esta mujer al visualizar el ministerio profético del Mesías. Desató que una ciudad de los samaritanos, prácticamente los hombres, se convirtieran, es decir, pudieran visualizar que este era el Salvador del mundo y que era el Cristo. Fíjense que dice aquí, y le rogaron que se quedase con ellos 2 días. Mira, hermano, lo que ocurre aquí en este encuentro es prácticamente el desarrollo de la boda. Lo que él está rompiendo en la boda de Caná de Galilea, la tradición religiosa, los 6 maridos que representan aquellas 6 tinajas que fueron llenadas de agua, y de agua que fue convertida en vino. Por supuesto que esto, como les decía, rompía la tradición religiosa de aquel momento, y que ahora está rompiendo la tradición religiosa de un pueblo, en este caso de los samaritanos. Pero los samaritanos son israelitas que se han, como decir, que han abandonado la fe, israelitas que se han prostituido, han abandonado la fe del Elohim verdadero, han apostatado a la fe y ahora están dispersos en el mundo, y que este ruego que se quede con ellos 2 días, por eso dice al tercer día, porque después de 2 días él daría la vida. Es decir, ¿cuáles son estos 2 días? Los días de redención que están ocurriendo desde la venida y muerte del Mesías hasta su manifestación en las nubes. Que esa manifestación en las nubes testifica que él no nació en la tierra, sino que él descendió del cielo, pero que ahora todo ojo lo va a ver. Algo que fue encubierto en un momento, ahora va a ser visible a todos, incluso a los que le traspasaron. Así que, hermano, estos 2 días que les rogaron los samaritanos son los 2 días del ministerio profético que está teniendo el Mesías en el resto del mundo, es decir, fuera de lo que es Israel, para buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es por eso que si usted hoy, como dice aquí, que nosotros ya no creemos por tu palabra,
sino porque verdaderamente hemos creído que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Si usted visualiza hoy a este Salvador del mundo, al Cristo, al cual la religión lo ha hecho de él una tradición, y que el mundo se va detrás de esa tradición. Sin embargo, este es el Mesías, este es el Cristo, este es el Salvador del mundo, y que por medio de esa mujer podemos visualizarlo, por medio de los samaritanos podemos visualizarlo, por medio del ministerio profético de él en el resto de las naciones, a donde están aquellos que él dijo: Padre, no te pido por el mundo, sino por los que son tuyos y están en el mundo. Es por esto que él, estos 2 días proféticos, estos 2 días de redención de la paciencia del Cordero, son 2 milenios, porque para él un día es como 1000 años en la paciencia del Cordero. Mientras Elohim hizo literalmente la creación en 7 días, ahora el Mesías está usando en la paciencia del Cordero, está usando cada día de creación en 1000 días de redención. Es la paciencia del Cordero para que el mundo se arrepienta y no se pierdan, sino que crean en él, y creyendo en él tengamos vida eterna. Y para cerrar, hermano, debo decir que cada señal que el Mesías hizo, doxa, cuando habla y manifestó su gloria, la palabra que usa la tradujeron como gloria, pero realmente es juicio. Es juicio, porque cada señal lleva a que las personas dejen la tradición religiosa y se conviertan al Dios vivo. Es un juicio por cuanto él estaba rompiendo en esta boda y manifestó su doxa, su juicio delante de ese pueblo, porque convirtió aquellas tinajas de purificación del rito de la purificación conforme a la tradición judía, lo estaba rompiendo al convertir el agua en vino. Estaba rompiendo con la tradición religiosa, con aquella apariencia de ser puros exteriormente, pero interiormente estaban contaminados. La religión emborracha al hombre. La religión hace que los hombres en su estado de embriaguez se sientan bien, como decir, sientan gozo, ese estado que produce la embriaguez. Pero realmente, como comencé en el principio, que cada tinaja tenía una capacidad de 3 metretas y que las metretas tienen una capacidad de 22 litros, por lo tanto, estas 6 tinajas cada una tenía 66 litros de agua. 6 metretas, 66 litros de vino, de agua convertida en vino. En el libro de Revelaciones, para no dejarlo tan así, aparece al Mesías dando la copa del vino de la ira de su furor, y también aparecen las bodas verdaderas del Cordero. Las bodas verdaderas del Cordero en el capítulo 19, donde verdaderamente ya se pone de manifiesto la esposa, porque aquí en esta boda no aparece la esposa, pero en el capítulo 19 ya la esposa está siendo purificada de aquellas 6 relaciones, de aquellas 6, como decir, lo que representaban aquellas 6 tinajas eran las 6 tradiciones fundamentales religiosas que sustentan la vida del hombre y que representan los 6 maridos
que había tenido esa mujer y que ahora el Mesías le está diciendo para convertirla. Ve y busca a tu esposo para convertirla en esposa y que esta esposa ya está purificada porque se le han dado vestiduras blancas y resplandecientes para participar en la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque han sido purificadas con la sangre del Cordero y se le ha dado vestiduras blancas y resplandecientes. ¿Para qué? Para que aparezca como una novia ataviada, presentada por el Padre a su Hijo. Esta es verdaderamente la esposa, la mujer que he escogido para ti. Y esos son los hijos de Elohim, nacido de arriba, nacido de nuevo, nacido del costado traspasado del Mesías, de donde salió agua y sangre. Este es para la gloria del que está sentado en el trono, el Cordero. Este es el testimonio del Mesías que hemos traído para ustedes hoy. Que la gracia, la paz y la verdad de Elohim estén con todos. Amén.